Radio JAR, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica, Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La Verdad Te Hace Libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio JAR, a tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Por fin estamos aquí. Ya tenía ganas. Es un placer estar en este primer programa de La Verdad Te Hace Libre. Muchas gracias a Radio JAR, a tu lado siempre, de Argentina, y a José Rutisano por toda esta oportunidad que me ha brindado, por abrirme esta ventana virtual por la que me voy a poder asomar todas las semanas a vosotros, Argentina, y contaros todo lo que quiero contaros, todo lo que me inquieta, todo lo que yo siento que en un momento dado os puede ser útil. Gracias por haberme permitido esta gran oportunidad y por ayudarme a hacer de este sueño una realidad. Pero ante todo, permitidme que me presente y así me conoceréis. Vivo en un pueblo muy pequeño de 450 habitantes, Algar, Valencia, España, un pueblo muy cerquita de la costa del Mediterráneo, silencioso, tranquilo, relajado, rodeado de montañas, un pueblo que me ha permitido reencontrarme. La verdad es que yo soy de Valencia, una ciudad enorme, muy grande, con 1,5 millones de habitantes, pero por circunstancias me fui a vivir a este pueblo donde encontré a mi novia, que luego fue mi mujer y que es la madre de mis hijos, y tenemos una relación fantástica. Nunca ha sido fácil, evidentemente. No creáis que porque ahora es fantástica no hemos pasado por todas las cosas que teníamos que pasar, pero aparte de todo ello, pues un pueblo así tan tranquilo, tan silencioso, tan metido en la naturaleza, me ha permitido, la verdad, me permitió reencontrarme. Entonces, yo nací en Valencia, como os he comentado, en una familia de 5, mi padre, mi madre y mis 4 hermanos. Mi padre era asalariado, tenía pues lo justo, con una familia numerosa, imaginaros, vivíamos en un piso de 60 metros cuadrados, estábamos todos muy cercanos porque el piso era muy pequeño. Mis hermanos y yo hemos jugado de pequeños siempre, nos hemos llevado genial. Todo ha sido muy arropado, muy cariñoso, muy amoroso, un ambiente muy, pues, como de familia. Los estudios bien, hasta que llega un punto en que decides irte a la rama de la profesional, porque me encantaba la electricidad, la electrónica, el magnetismo, todo este tipo de cosas. Estudié, os cuento esto para que luego veáis la relación. Me saqué el título de maestro industrial a nivel de bobinado eléctrico y máquinas eléctricas. Luego llega la hora de enfrentarte con los primeros trabajos. El primer trabajo me acuerdo como si fuese ahora,
que delante de mí era, imaginaros, un chico jovencito con 17 años más o menos, me pongo a trabajar en un taller de bobinado eléctrico y de máquinas eléctricas y éramos dos personas, un hombre que tendría unos 70 años, ya debía de haber estado jubilado, y yo lo miraba y pensé, recuerdo que me vino el sentimiento, y voy a estar aquí hasta la edad de este hombre, aquí me voy a pasar toda la vida, esto es una locura. Ya empecé a sentirme mal, no me gustó la sensación, y eso fue a más y a más y a más, y en un momento dado me sentí completamente engañado. Fijaros, me sentí engañado, me sentí frustrado, me sentí decepcionado, sentí que esta vida no era lo que yo me había imaginado, no era esa cosa fantástica para disfrutar que yo había tenido siempre dentro, y me deprimí. La verdad es que caí en una depresión. Yo siempre he sido diferente, eso sí que es cierto. Siempre me han gustado desmontar los objetos, desmontar los juguetes para saber de alguna manera cómo funcionan, qué es lo que los hace funcionar, qué llevan dentro que hace que funcionen, ¿no? Lo cierto es que, como os comentaba, me sentí muy decepcionado. La verdad es que fue un trauma, de veras, fue un shock que me llevó a elegir, yo no quiero estar aquí si eso va a ser así. O sea, yo me quiero ir, haré lo que haga falta para largarme de aquí, porque esto no es lo que me habían contado. Entonces, bueno, pues le vas dando vueltas a la cabeza y vueltas a la cabeza en un periodo muy gris, muy negro, todo se hacía plano, no sé si me entendéis. Me imagino que habrán personas que habrán pasado por eso, y dentro de todo ese sentimiento de estar ofuscado, de estar decepcionado, de estar hundido de alguna manera, sentí, pues hay que irse de aquí, y te lo vas preparando todo, de alguna manera lo vas rumiando todo, y en un momento dado, cuando ya está llegando la fecha en la que has decidido, bueno, no hay una fecha, es un sentimiento de decir, bueno, queda poco, cualquier día lo hago. Pues sí que es cierto que me vino algo, ¿no? Fue una sensación enorme que te apabulla, fue como una certeza, ¿no? Como algo tan claro que dices, oye, y que al final pues me vino esa sensación, y con ella el sentimiento de, bueno, fantástico, lo quieres hacer, hazlo. Estás en tu libre albedrío, nadie te va a decir nada, nadie te va a reprochar nada. Lo que hagas, bien hecho está. Pero es cierto, tienes razón, la vida es muchísimo más de lo que te han contado, de lo que tú has visto, y tú eres mucho más de lo que hay, de lo que se refleja en un espejo. Y eso me dejó un poco descuadrado completamente, ¿no? Y entonces me vino algo mucho más profundo y mucho más claro, ¿no? Pero aquí se viene a descubrirlo, y tú lo vas a tener que descubrir por ti mismo. Nadie te lo va a conseguir, nadie te lo va a enseñar. Tienes que ser tú el que lo descubra. Y ya está, ahí está. Alguno diría, oye, ¿tuviste una iluminación? No, tuve un trabucazo, ¿no? O sea... Así que solo me queda añadirte que sí, es cierto, tienes tu libre albedrío, podrías hacerlo, nadie te va a reprochar nada, pero si me quieres escuchar, si escuchas mi experiencia, no lo hagas. Pero no lo hagas, porque también has de saber la otra parte, y la otra parte es, no te puedes ni imaginar la barbaridad de experiencias maravillosas que te ibas a perder. El nacimiento de tus hijos, tu boda, tu noviazgo, etcétera, etcétera, los amigos, los viajes, las experiencias, los descubrimientos nuevos, etcétera, 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 etcétera. No te puedes ni imaginar la barbaridad de experiencias que te perderías. Así que confía en mí, confía en ti y sigue para adelante. ¿De acuerdo? Si estás en esta situación. Ya después de eso mi vida fue tener que buscar una razón para vivir, porque necesitaba una razón para seguir aquí. Dije, bueno, pues si la vida es y la he de buscar, voy a empezar. ¿A quién le pregunto? Pensé, pues a la ciencia. No se me ocurrió otra cosa. Pensé, mi vecino, mis amigos, mis hermanos, la familia, bastante tienen con lo que tienen, con sus cosas, sus preocupaciones personales, familiares, como para que yo encima... Y entonces empecé un camino, porque claro, hace 30 años o 37 años no había internet, no había la posibilidad de meterte en la red y empezar a investigar. Y empecé a
a asistir a cursos, a congresos, al final me hice profesional de reversing, pero no por ejercer, por saber realmente la filosofía que tiene. Reversing habla del poder del pensamiento, hablaba de un tipo de cosas que para mí me llamaron la atención. Empecé a leer libros todos sobre el mismo tema, La llave de la vida y del éxito, de Adolfo Torres, El poder del pensamiento, en fin, todo este tipo de cosas que de alguna forma me iban dando respuestas. Cuando ya me hice profesional de reversing, hice 3 o 4 talleres, asistí a 3 o 4 personas, pero en un momento dado sentí que no era, algo faltaba, ¿no? Es eso que dices, sí, pero me falta algo. Entonces, seguí yoga, masaje terapéutico, hice el profesional de Reiki, saqué los 3 títulos de los 3 niveles, fantástico, pero faltaba algo. Siempre me faltaba algo, no sé por qué. Y con el tiempo me he dado cuenta lo que falta, claro. O sea, es fantástico que sepas todo lo que funciona, todo lo que las leyes que rigen este universo, los principios y la capacidad que tiene el ser humano para hacer de su vida lo que le plazca, pero faltaba ponerlo en realidad, hacer realidad en lo físico, ¿no? Entonces empecé un trabajo de empezar a experimentar en mí, ¿no? Todos los principios que yo iba descubriendo. Y bueno, os puedo decir que vamos a hablar en este tema, el hecho de la verdad te hace libre, es porque, fijaros, si me permitís voy a contaros una pequeña historia y si sois capaces de vivirla entenderéis lo que quiero decir, ¿no? Es muy sencillo, pero a veces no nos damos cuenta de ello. Hay palabras que están muy maltratadas, se han utilizado tanto que ya no tienen el sentido que tienen. Y os puedo asegurar que, por ejemplo, imaginaros que salís del trabajo un día pesado, muy pesado, caluroso, con un ambiente así pesado, y estás harto ya porque llevas 12 horas currando en tu trabajo, te vas paseando por la calle, pensando en tus cosas, nadie te hace ni caso, mucho ruido por el tráfico, y de repente, pues conforme vas andando, alguien no te ve y tropieza contigo y casi te tira. Claro, la intención, fijaros, si lo vivís, la intención inmediata con todo lo que llevas ya, toda la carga que llevas de todo el día, es darte la vuelta y, bueno, decirle de todo. Pero fijaros, y si lo vivís lo entenderéis, a la que te giras y vas a descargar todo tu enfado, todo tu resentimiento, te das cuenta que es una persona que lleva un bastón y está ciega. Y fijaros, si me habéis seguido, inmediatamente se disuelve toda la ira. ¿Por qué? Porque entra algo que tiene un poder enorme que se llama la comprensión. Y eso es mi única intención aquí con vosotros, es que podáis llegar a la comprensión de lo que es esta vida, de lo que es este mundo, de lo que es este universo, de lo que eres tú, y al tener la comprensión poderlo disfrutar y vivirlo en vuestra propia vida para convertir vuestra vida en lo que os apetezca, en lo que os plazca, porque el ser humano tiene esa capacidad. Y eso es lo que he venido a contar. Por eso digo que la verdad te hace libre. ¿Por qué? Porque la verdad te lleva a la comprensión y la comprensión te libera. Fijaros que yo casi te diría que toda esa palabra que la gente habla y habla y habla y a veces nadie sabe el sentido real, ¿no? Oye, me gustaría estar iluminado. ¿Vale? Fantástico. ¿Por focos? ¿Te gustaría que te alumbrasen con un foco potente? No. Me gustaría estar iluminado. Bueno, pues estar iluminado yo siento que es tener la comprensión de todo. Tener la certeza, la comprensión de cómo funciona todo. Eso es estar iluminado. El conocimiento y la comprensión de todo. Entonces, vamos de alguna forma a trabajar pues el poder del pensamiento. Pero antes voy a hacer un inciso, porque quiero que sepáis que de todo lo que vamos a comentar ahora es la revolución tecnológica la que ha permitido que haya una revolución a nivel científica de descubrimientos, y eso ha acelerado un montón la evolución a nivel humana. A mayor evolución tecnológica, mejores equipos, mucho más precisos, con mayor capacidad, con mayor visión, con mayor alcance,
capaces de, en lugar de tomar foto a foto, incluso tomar imágenes seguidas, sobre todo para el estudio del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es una evolución tecnológica brutal en muy pocos años, y si nos damos cuenta, la educación que viene por tradición oral de bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres, de padres a hijos, se ha mantenido constante. Es cierto que nos dieron lo mejor, es cierto que nos dieron con todo su corazón, pero hay cosas que ya no son útiles hoy, de todo lo que hemos aprendido, y esas son las bases de nuestra personalidad. Por eso, vuelvo a repetirlo, hay que tomar la decisión de actualizar nuestra información. Para actualizar la información que tenemos inmersa en la personalidad, que es la que nos lleva a nuestro destino. ¿Por qué? Porque nuestro destino es muy diferente si actualizamos la información y empezamos a darnos cuenta que la vida no es como nos habían contado nuestros mayores, ni la sociedad, ni nosotros somos tan solo lo que se veía reflejado en un espejo, ni lo que nos contaron. Somos muchísimo más. Vamos a hablar de mitos o paradigmas, como le llaman, o leyendas. Algo que se sigue creyendo que es cierto, pero no lo es. Y para eso hay un experimento que hicieron varios científicos con unos monos dentro de una sala. Metieron una escalera, arriba pusieron unos plátanos y metieron 5 monos. La idea era demostrar que a veces hacemos cosas que nadie sabe de dónde vienen y que normalmente no son ciertas. Entonces, pero que es un hábito, es como una inercia que viene de atrás y la gente sigue haciéndolo sin sentido, ¿no? Eso es lo que le llamamos mitos o paradigmas o leyendas humanas, ¿de acuerdo? A mí me gusta más leyenda humana, que es algo que sucedió, nadie sabe cómo ni por qué, se sigue arrastrando por inercia y luego realmente ya no sirve para nada, no tiene ningún sentido. Así que en este experimento se pretendía demostrar que eso existe, que es real, ¿no? Entonces colocan a los 5 monos dentro de la sala, claro, lógico, cuando los monos ven el racimo de plátanos, pues inmediatamente suben corriendo a por ellos. Pero ellos ya tenían preparados, los científicos, chorros de agua directamente a la escalera, pero de agua fría, no fría natural, no, de agua de congelador, agua fría, helada. Entonces, cuando los monos tienden a subir, los chorrean con agua, así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se dan cuenta que los monos, como el cuento de la zorra, ¿no? Y las uvas, ya no subo porque las uvas están muy verdes, ¿no? Pues algo así, los monos ya olvidan los plátanos y seguían jugando, pero nadie subía la escalera. Cuando llega ese tiempo y eso sucede, deciden sacar a un mono fuera y cambiarlo por otro nuevo. Claro, ¿qué es lo que sucede inmediatamente? El mono nuevo ve los plátanos y corriendo sube. Entonces, ¿qué hacen los otros monos? Fijaros, y esta es una reacción que se puede asimilar al ser humano. Los monos saltan corriendo hacia el mono que quiere subir y lo apalizan. Le dan una paliza para que no suba. ¿Para qué? Para que nadie reciba el chorro de agua fría. Ellos lo que no querían era recibir el chorro de agua fría y por eso, como iba a provocar que eso sucediese, lo apalizan. O sea, la reacción natural animal es agredir para que él no haga lo que ellos ya habían hecho. Entonces, al final se calma, evidentemente entiende la lección y deja de intentarlo. Sucede, sacan a otro mono fuera, meten otro nuevo, sucede la misma historia, otro nuevo, sucede la misma historia, hasta que daros cuenta, al final sacan al último mono que había visto el agua, al último, y meten uno nuevo. ¿Sabéis cuál fue la reacción de los monos de allí? Los monos apalizan al otro mono. ¿Por qué? Nadie lo sabía, porque eso es lo que se hacía. ¿Me explico? Cuando entra uno nuevo se le apaliza porque eso es lo que se hace. ¿No suena estas historias de entrar en alguna zona nueva, universidades, ejército, etcétera, etcétera, y que la gente haga esto? ¿Y por qué lo hacen? Porque esto es lo que se hace. Eso es lo que se llaman mitos, eso es lo que se llaman leyendas, eso es lo que se llaman paradigmas.
sociales, ¿no? Entonces, daros cuenta, los monos apalizaban ya sin saber, porque ellos no lo habían visto, el chorro de agua, simplemente porque eso es lo que se hacía, apalizar. No había una razón concreta, porque ellos la desconocían. Entonces, esa es una forma de reacción humana, también se traslada al ser humano. Voy a romper algunas lanzas con mitos que se han creado y al final no tienen ningún sentido, porque fijaros, el poder del pensamiento tal como os lo comento, tiene muchísimo poder, pero el pensamiento positivo tal como se suena no sirve absolutamente para nada. Y muchos se rasgarán las vestiduras. Pues no. ¿Por qué? Fijaros, voy a hacer una comparación que es muy bonita, va a ser un tren de alta velocidad y estás mirando por la ventanilla y ves cómo pasan las cosas rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Eso es el pensamiento positivo. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué sucede? Hay algo que me llama la atención. Yo fijo mi atención y mi emoción, porque claro, al fijar la atención empiezas a sentir ese pensamiento positivo, rodeado, rebozado de tu emoción, ese es el que... O sea, es un pensamiento-emoción. No vale el mañana llegará mi novia y mañana llegará mi novia y mañana llegará... No va a llegar, no va a llegar, no lo sientes. O sea, es cuando tú de verdad le metes toda tu emoción, como si de ello dependiese tu vida, a algo, eso se convierte en realidad. Ese es el poder que tenemos. Así que podemos hablar tranquilamente y con convencimiento de causa que un pensamiento sin emoción, solo pensamiento, es algo muerto. No funciona, no sirve absolutamente para nada. Frases escritas por todos los rincones de la casa que no estén acompañadas de emoción, de tu emoción, no sirven absolutamente para nada. La vida física, este mundo, funciona por la emoción. Existe por la emoción y existe para la emoción, para que nosotros podamos disfrutar, podamos experimentar, podamos vivir las emociones que se pueden vivir aquí, que se pueden sentir aquí a través de un cuerpo físico. Así que recordarlo ya siempre, un pensamiento tiene que ir ligado con una emoción si queremos que se haga realidad para nosotros. Algo que nos lleva locos porque pasamos casi toda la vida muchísimas personas intentando no morir y no nos damos cuenta que estamos dejando de vivir. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Hay vida después de la vida? ¿Qué sabe la ciencia? Experiencias cercanas a la muerte, regresiones, reencarnaciones, niños que vienen con memorias de otras vidas. Vamos a hablar de qué hay al otro lado de esta vida, si se puede decir el otro lado. Vamos a hablar de otro mito. En el mundo físico existe algunos reductos, algunos espacios pequeños donde están los espíritus. Y el mito es que en el mundo de los espíritus hay un recreo donde salimos las personas con cuerpo físico a pasárnoslo bien, a experimentar. Entonces vamos a hablar de todo este tipo de cosas, vamos a hablar de los principios que rigen la vida física, porque hay que empezar a desmitificar muchas cosas y entre ellas la seriedad con la que se toma la vida. La vida es un juego, nosotros decidimos bajar a jugarlo y es un grupo de espíritus, siempre se trabaja en grupo, eso también se ha sabido por las experiencias cercanas a la muerte y las regresiones. Es un grupo de confianza que decide, oye, ¿queréis que bajemos ahí abajo? Nos perdamos completamente, perdamos la identidad de lo que somos y a ver si somos capaces de reencontrarlos y a experimentar todo lo que pueda salir. Y fijaros, en lugar de convertirse la vida en un tormento terrible, la vida se convierte en un campo de enseñanza, de entrenamiento y prácticas súper divertido, donde el error no tiene ninguna importancia. Claro, vamos a hablar también del éxito y el fracaso, del acierto y el error. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que al ser humano le quitas el alma, le quitas el espíritu, le quitas la divinidad, pues evidentemente si todo depende de fuera, la opinión de lo que yo soy depende de fuera, fracasar es terrible. Equivocarse es... Mi ego va por los suelos, pero no es eso. O sea,
aquí en este mundo solo funciona a prueba y error. Si tienes un error, bendito sea porque se nota que estás probando, ¿sabes? Entonces vamos a ver todo ese tipo de cosas, vamos a ver cómo puedo yo traer a lo físico todo lo que yo siento interiormente, vamos a ver cómo uno puede ser capaz de vivir de lo que le apasiona, vamos a ver cómo uno puede ser capaz de mantenerse sano sin necesidad de recurrir afuera, vamos a mover a ese genio que llevamos todos dentro, capaz de, después de comer, meter las dosis necesarias para que mi comida se digiera perfectamente y no se pudra en el estómago o me cause alguna enfermedad. Yo de eso no me preocupo. Yo no sé cómo funciona mi corazón. Hay un gigante detrás de mí que se encarga de todo ese tipo de funciones. Unos le llaman el subconsciente, otros le llaman... Se están descubriendo un montón de cosas. Vamos a hablar de los grandes descubrimientos de la ciencia de este siglo pasado. Hablaremos del ADN y hablaremos de todo lo que se conoce de él, lo que se ha descubierto. Vamos a hablar de lo que se ha descubierto del corazón y de entonces de las neurociencias, la neurocardiología. Vamos a hablar de lo que se ha descubierto del cerebro y de su funcionamiento. Vamos a hablar de la neuroplasticidad. Vamos a hablar de la neurogénesis. Vamos a hablar de la neuroinmunología. En fin, vamos a hablar de un montón de nuevas ciencias que han salido, que se han inspirado a raíz de los nuevos descubrimientos que se ha hecho sobre corazón y cerebro y el ADN. Todo súper interesante. Esto cambia completamente la concepción que hemos tenido hasta ahora de la vida, lo veréis, y ayuda a descubrir los potenciales del ser humano. Vamos a hablar de los microorganismos regeneradores, vamos a hablar de los simbiontes, vamos a hablar de los fotones de luz, vamos a hablar de los descubrimientos que demuestran que las emociones son las que varían en la materia de la que está hecha la vida. Vamos a hablar de cómo está compuesto el universo y veremos que está hecho de la misma materia que nosotros. Por eso las cosas que nosotros nos emocionamos en el universo resuenan con el universo y nos las devuelven como el eco. Digamos que tanto si crees que eres un idiota como si crees que eres un genio, en los dos casos tienes razón. El eco te lo va a devolver, elige lo que quieras. Y vamos a darnos cuenta al final de que la vida es una página en blanco en la que yo decido cómo quiero que sea para mí. ¿Con qué? Con mis emociones, con mis sentimientos, con mis creencias. Y no importa lo que suceda en la vida, fijaros esto, no importa lo que te suceda en la vida, porque a todos más o menos nos sucede lo mismo. Lo realmente importante, lo que lo cambia todo, es cómo tú te sientes con lo que sucede. ¿Me explico? Fíjate, hay una discusión, mucha gente dice, oye, es que mi vecino, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Vale, fantástico. Tu vecino ten en cuenta que tiene libre albedrío, puede hacer de su vida lo que le plazca y tiene todo su derecho. El libre albedrío es un regalo que nos han dado a todos. Entonces, si tu vecino tiene libre albedrío para hacer lo que le plazca, no es lo de que tu vecino no haga lo correcto, es su problema. ¿Cómo te sientes tú cuando tu vecino ejerce su libre albedrío? Es el tuyo, no el del otro. ¿Me explico? Y hay que saber diferenciar. Vamos a aprender que todo surge de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Y vamos a aprender que si todo surge de dentro hacia afuera, el único responsable de mi realidad soy yo y que yo creo mi realidad a través de mis pensamientos y emociones. Vamos a asumir la responsabilidad porque hay que asumir la responsabilidad. Vamos a despertar a un montón de conocimientos. Quiero comentar esto con amplitud porque parece que le dices a uno, es que estás dormido y parece que se ofende, ¿no? En realidad es un poco ofensivo, ¿no? ¿Cómo que estoy dormido? Sí, pues yo te digo, mira, yo cuando hablo de dormido me refiero, y yo estoy dormido muchas veces, porque yo no lo conozco todo. En lo que no conozco estoy dormido, esos conocimientos no me han despertado a mí. Entonces, aún tengo que despertar en muchas facetas de mi vida, pero no se dice que estás dormido
para ofender, ¿no? Te dicen que estás dormido porque hay una serie de conocimientos que desconoces, que son de verdad y que ya de alguna forma tú todavía no los conoces. Y fijaros, y vamos a hablar de una cosa que es el origen de todo de alguna manera, ¿no? Es la diferencia entre tradición y ciencia o tecnología, ¿no? Fijaros, nosotros, y esto es muy importante, quizás sea el principio de todo, nosotros montamos nuestra personalidad, todos los cimientos de los 0 a los 7 años, escuchando lo que nuestros padres nos cuentan. ¿Por qué? Porque el bebé de los 0 a los 7 años está abierto de par en par. Delante tiene a Superman y a Superwoman y son lo mejor. Porque hay que filtrar. Si, bueno, son lo máximo. Con todo nuestro corazón nos abrimos a todo ello. Y ellos nos dan todo su amor y todo su cariño y todo lo que saben. Pero fijaros, ¿qué le sucede a la tradición? Porque la educación es por tradición verbal. Lo que los abuelos nos enseñaron, los padres lo recibieron, los padres nos lo enseñan a nosotros y así ha venido siempre, ¿no? Y con la influencia de la tradición social, de las costumbres sociales. Por eso, por ejemplo, en España no ves a ninguno vestido de hindú. ¿Por qué? Porque la tradición social tiene otro tipo de costumbre, de forma de vestir, y en India igual, al revés. Entonces, fijaros, si piensas de verdad, de corazón, ¿cuánto ha variado la tradición en tu tierra, en la mía? ¿Cuánto? Unas fiestas de un pueblo. ¿Cuánto han variado en 100 años? Nada, muy poco. Se suele intentar que todo sea exactamente igual porque así nos hemos mantenido vivos. Pero ¿qué es lo que sucede? Luego surge la tecnología paralelamente y la tecnología en los últimos 100 años ha hecho una evolución brutal. O sea, de pasar de ir a la velocidad de un caballo de 15-20 kilómetros por hora a subir a la luna con cohetes de velocidad supersónica y, bueno, y muchísimas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los conocimientos con los que yo monté mi personalidad, que fueron los que mis padres me dieron, me los dieron con todo su amor y todo su cariño, pero no sirven absolutamente para nada hoy, la mayoría. ¿Con esto qué quiero decir? Hay que, como se suele decir en informática, hay que actualizar el programa de la personalidad porque nos hemos quedado atrás, completamente atrás. Entonces, los conceptos con los que yo tengo montada mi personalidad ya no funcionan. O sea, eso de que el trabajo te hará libre, eso no es cierto. Eso de que estudie y conseguirás ser alguien en la vida, no es cierto, ya lo eres. Eres ya alguien. ¿Qué vas a hacer con ese alguien? Eso de que hay que trabajar muy duro, muy duro, muy duro para conseguir tener un futuro, eso no es cierto. Aprovecha el tiempo porque cuando menos te imagines llega la muerte y se acabó todo. Eso no es cierto. Que el ser humano, si no fuese por algunas personas con cierto poder, no podría sobrevivir. Ellos son los que se preocupan de que la sociedad, eso no es cierto. Nosotros generamos nuestra realidad de nosotros hacia afuera. Y el mundo que tenemos es la suma de todas esas. Es como un gran un puzzle infinito, ¿no? En el que yo soy una de las piezas. Entonces, cuando montas todas las piezas, te da la imagen del mundo que hay. Efectivamente, así de simple es. Entonces, ¿de verdad quiero cambiar esa imagen? Voy a tener que empezar a cambiar la pieza. O sea, todo cambio empieza por uno. Y fijaros, como dicen en India, en Oriente, ¿no? ¿Por qué en lugar de pretender alfombrar todo el mundo, no alfombras tu casa primero, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas vamos a tocar, vamos a intentar descubrir los poderes que el ser humano tiene y al final, para llegar al final al punto de que la vida es un campo de enseñanza, de entrenamiento y prácticas lleno de amor, de luz, de paz, de felicidad, de prosperidad, de humor, de amistad y de abundancia. Y que nosotros, el ser humano, es un ser extraordinario, con potenciales ilimitados, capaz de hacer de su vida lo que le plazca.
Ese es el resumen. Ahí es donde quiero ir y llegar para que de verdad vosotros lo sintáis. ¿Y por qué de alguna forma me he metido en este desbarajuste, no? Pues mira, también tiene sentido. Hace unos años, o hace 2 años más o menos, oía un científico, un investigador que me encanta, que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, que habla del tiempo y el no tiempo, fantástico. Pero él hablaba de que, fijaros, vamos a desmitificar, ¿no? Eso de la ciencia, o eso de la música, o eso de... son solo velos. Retiras el velo de ese título y te aparecen seres humanos que están investigando o trabajando en ese velo, en la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que esos seres humanos se mueven por sus propias creencias. Hay la ciencia tradicional que aún sigue pensando que los principios tradicionales son los que valen, y está la ciencia, la cuántica, que ya la tocaremos y veréis que no tiene que no es algo místico, es algo muy simple, muy sencillo. Intentaré llegar a daros una definición de la cuántica, todo el mundo la vais a entender y os daréis cuenta que es muy simple. Pero hay una oposición entre la ciencia tradicional y la cuántica, y es a lo que iba. Mientras ellos no se aclaran, todos los descubrimientos que podrían de alguna forma ayudarnos a que nuestra vida sea mucho mejor, están ahí estancados y solo funcionan por las revistas especializadas de ellos. ¿Por qué? Porque los que suelen tener el mando suelen ser la gente más mayor con las ideas mucho más tradicionales. Y entonces ellos, como tienen el mando, cuando hay alguien que de alguna forma se sale del redil, le dicen, te quito la licencia y se acabó la historia. Entonces, claro, nadie quiere perder la posibilidad de seguir investigando en lo que le apasiona. Entonces, hasta que eso salga a la luz pública, según Jean-Pierre Garnier Mallet, y eso me llegó al corazón, pasarán 60, 70 o 80 años hasta que nosotros nos enteremos. Entonces, como yo ya estaba metido en este mundo así, en encontrar, buscar verdades, decidí espiar a la ciencia. Y lo digo así como suena. O sea, ya que no lo sacáis, voy a espiaros, voy a descubrir qué experimentos ya están, que a mí me den la certeza de que esto es así, y los contaré yo. Y eso es lo que hago. Cuento cosas que seguramente de otra forma no las podríais oír hasta de aquí 60 o 70 años, hasta que ellos de alguna forma lleguen a un acuerdo. Entonces, vivimos una revolución enorme, fijaros, pero yo no quiero que sea una revolución, porque revolución quiere decir volverlo todo patas para arriba. Yo lo que quiero es una evolución, que es que cada uno despierte a nuevos conocimientos, se dé cuenta de que la vida es diferente, asuma su responsabilidad y por lo tanto su poder, y entre todos hagamos de este mundo un maravilloso paraíso. Y como decían las tradiciones ancestrales, ¿no?, los mayas y demás, que hablaremos también de un poquito de esas cosas. Vamos, directos de cabeza, y empezó en el 12 del 2012. No fue el fin, o sea, era el fin de un periodo, pero era el comienzo de otro. Era el fin de la era de la oscuridad, 25.000 años de oscuridad, y empezaba el periodo, 10.700 años, de la luz. ¿Qué iba a ser ese periodo de la luz? Iba a ser la era dorada de la humanidad en la Tierra. Y somos unos privilegiados, porque estamos aquí viendo todo ese cambio. Olvidaros de los catastrofistas y disfrutar de ese cambio, porque es apoteósico, realmente fascinante. Y hablando de los catastrofistas, hablaremos un poco también de mitología, que me encanta, y hablaremos un poco del cíclope de un ojo, ¿os acordáis?, que tenía amedrentados a todos los griegos, y que la forma más sencilla que encontraron de deshacerse de él fue pinchar el ojo. Y en un símil, no habrá que pinchar el ojo de la televisión, de los medios de comunicación. Y digo medios porque no son enteros, dan la información que quieren dar. Entonces, quizá para estar medio informados, mejor
cierro el ojo y me informo de otra manera. Y hoy hay miles, hay cientos de miles. ¿De acuerdo? Y todo tiene sentido. Fijaros, vais a encontrar el sentido de por qué todo esto ha estado así, porque viene con una inercia de un montón de años, y es porque una persona que no conozca, una persona que no tenga conocimientos, una persona que la atemorizas o que se atemoriza muy, muy rápido, es una persona muy fácil de manejar. ¿Y a quién le interesa eso? Pues muy sencillo, solo tenéis que pensar a quién le interesa eso. Nadie nos habla nunca del poder del pensamiento porque tomaríamos el poder, asumiríamos la responsabilidad y tomaríamos el control de nuestra vida. Con lo cual, si lo tomas tú, lo pierde otro. ¿Me explico? Entonces, es la era de que todo se va a saber y, de hecho, de verdad lo veréis y empezarán a salir trapos sucios de muchas cosas y cosas que no se han hecho bien hasta ahora empezarán a salir, pero solo para que la veamos. Y tiene mucho sentido, ¿no? Si vienes de una era de oscuridad, por ejemplo, un armario sin luz, y tú de repente metes una vela, la luz apaga, o sea, retira la oscuridad. Pero fijaros, la oscuridad ya no puede volver a retirar la luz. ¿Me explico? Entonces, es así de simple. Vamos derechos a saber la verdad. Te subes al carro o te quedas fuera. No hay otra. Me explico. Ahora todo se va a saber. Tú vas a saber quién eres, el poder que tienes y la capacidad para hacer de tu vida lo que te plazca, y solo queda que decidas subirte al carro o quedarte. Eso es libre albedrío. Hablaremos de que el libre albedrío es algo sagrado, pero sagrado, o sea, es tan sagrado que, fijaros, otro tema que se podía hablar, pero tampoco voy a entrar mucho en él, pero simplemente, fijaros, igual que está Argentina, está Uruguay, está México, está Sudamérica, está Europa, está Asia, pues oye, está la Tierra y está Marte y está Júpiter y hay un montón de barrios en este universo. ¿Y qué pasa? ¿Que los demás barrios no hay nadie? Pues no, hay un montón de gente como aquí. Pero hay un libre albedrío sagrado. Nunca intervendrán porque hay una ley universal de libre albedrío. Pueden estar aquí observando, mirando, ayudándote, pero nunca van a intervenir porque nosotros tenemos el libre albedrío de hacer de nuestra vida lo que nos plazca. Y fijaros, si el amor universal es tan grande, que nos va a conceder lo que le pidamos. Y si le pedimos acabar con nuestro cuerpo, no tiene ningún problema. No hay un sentido del humor ahí. O sea, el mal o el bien es un concepto tuyo. Si tú le pides al universo irte, te vas. Si le pides quedarte, te quedas. Si le pides ser feliz, eres feliz. Si le pides sufrir, eres sufrir. Y otro mito, eso del infierno, el karma, etcétera, etcétera, son mitos de control, no son realidades, es todo falso y hay que despertar a ello. Nadie cuando pases al otro lado te va a condenar, nadie. Lo único que haces es una revisión como ser humano, como amor incondicional y como con derecho a tu libre albedrío, haces una revisión y vas a sentir cómo se sintió la gente cuando le hiciste algo bueno y cómo se sintió la gente cuando le hiciste algo que no estaba demasiado bien. Vas a sentir las dos cosas y ahí vas a tener la posibilidad de elegir, pero elegir tú, nadie te va a condenar. ¿Me explico? Entonces, todo ese tipo de mitos era para tener controlada por el miedo a un montón de gente, pero eso se acabó. Fijaros que lo del infierno de los católicos, es curioso que infierno es una palabra hebrea que se refería a estar enterrado con muy poca tierra por encima, muy en la superficie. ¿Por qué le llamaban infierno? Porque normalmente eso solo le sucedía a la gente que no tenía dinero para pagar el enterramiento y corrían el riesgo de que cuando se hiciese de noche las hienas y los lobos o los coyotes desenterrasen el cuerpo porque estaban muy en la superficie y lo devorasen. Y con la ley hebrea, si te devoran el cuerpo ya no vas al otro lado. ¿Me explico? Entonces, eso se lo inventaron, lo aplicaron luego en que ahí habría algo, pero no necesitamos los seres humanos un infierno. Si nosotros lo sabemos hacer de miedo. O sea, nosotros mismos aquí, que es un paraíso,
sabemos hacer un infierno, pero fantástico. ¿Para qué necesitamos que lo haga otro? Entonces, ¿por qué no convertimos esto en un jardín y empezamos a disfrutar? Está en nuestra mano. Entonces, yo vengo a hablar de todo esto y mi único interés es que podáis llegar a la comprensión de todo esto. Pero vengo sin expectativas, me explico. Yo siento que tengo que hacer esto, lo hago, y luego con tu libre albedrío decides lo que quieras coger o lo que no. Ahí yo ya no puedo entrar. ¿De acuerdo? Estoy entusiasmado de estar con vosotros. Para mí estaré eternamente agradecido a Pachi Villar de Paúl, de Misterios del Alma Tierra, por todo lo que ha hecho para que yo pueda estar aquí. Y bueno, estoy dispuesto también a poder contestar cualquier pregunta del tipo que sea. Si lo sé, os diré lo que sé, y si no lo sé, os diré, pues estoy dormido en este tema. Me tendrá que despertar alguien porque de momento duermo plácidamente. Y sí que es verdad que me gustaría añadir que a veces nos quedamos con el mensajero y bueno, viene de aquí, viene de allá, es tal, fíjate lo que hicieron aquellos, lo que hicieron estos. Olvidaros. Aquí Juan de Dios no es nada y lo que realmente importa es el mensaje. Si el mensaje te vale, fantástico. Si no te vale, fantástico. Pero no te quedes sin escuchar el mensaje por un juicio al mensajero. ¿De acuerdo? A veces es lo que hacemos. Vemos a una persona que tiene una característica física especial, nos quedamos ahí durmiendo delante de él, valorando su aspecto físico y nos perdemos a lo mejor una maravilla de mensaje. Y yo espero y sé que eso no va a ocurrir aquí. Todos somos seres humanos y lo que importa es lo que de verdad transmitimos. Y espero que eso os llegue al corazón, porque de ahí hablo yo, desde el corazón. Así que estoy para lo que queráis y poco a poco empezaremos a hablar desde un principio, pero sí que quiero resumir todo al final en algo muy sencillo, ¿no? La vida, como os he comentado, es un papel en blanco. Tú eliges cómo quieres escribir en ella y lo vas a hacer quieras o no, seas consciente o no seas consciente, a partir de una pequeña y sencilla frase que es de la valoración que tengas de ti mismo. Escucha bien, todo pasa a través del filtro de la valoración que tengas sobre ti mismo. Si lo que hay fuera, que es un reflejo de tus pensamientos internos, no te gusta, vas a tener que hacer un esfuerzo y cambiar la valoración que tienes de ti mismo. Porque con esa valoración es con la que te mueves por el mundo. Si no puedes, porque los demás sí que tienen habilidad, pero tú no podrás. Los demás tendrán habilidades, pero tú no. Pero no porque eso sea así, sino porque tú lo decidiste. Si le preguntas a una persona, oye, ¿cómo es tu vida? Y hubiesen 1000 personas, tendrías 1000 definiciones diferentes de lo que es la vida. Entonces no hay una vida referencial a la que yo pueda mirar y decir, esa es la correcta. Lo siento, no la hay. Tu vida es la perfecta. Para ti. Para mí no, para mí es la mía. Porque lo que yo creo, lo que yo siento, lo experimento. Y esa experiencia, con esa creencia y ese sentimiento, es lo que me da todas las lecciones que yo necesito aprender. Pero tus experiencias, con tus creencias y tus vivencias, a mí no me dicen nada. ¿Me explico? Entonces hay muchos, como decía antes, en la morada de mi padre hay muchas salas, pues en la vida hay muchas vidas, la de cada uno. ¿Cuál es la vida real? No lo sé, la tendremos que descubrir algún día. De momento no hay vidas, no hay una vida fetén. Están un montón de millones de vidas diferentes que son las que cada uno vivimos. ¿Qué vida quieres vivir? Esa es la pregunta. Para vivir una vida fascinante, la idea de ti tiene que ser fascinante. Así que gracias a Radio Har, gracias a José Ruquisano
Y gracias, por supuesto, a Pachi, que fue el canalizador de todo esto, el que me dejó llegar, me permitió llegar hasta Radio Har, a tu lado siempre. Y estoy eternamente agradecido por la oportunidad, por la ventana que me habéis abierto para que yo pueda compartir simplemente lo que he descubierto, para que las personas lo puedan oír y el que lo desee aprovechar no tenga que pasar los años que yo he tenido que pasar para encontrar estas respuestas. Y es un placer saber que no me echáis en el primer programa y que voy a seguir estando con vosotros. Un placer enorme. Y la vida es esto, la vida hay que tomarla con humor y me encanta el humor. Gracias a todos y me tendréis de aquí 7 días con otro capítulo nuevo. Seguramente voy a compartir ya algunas entrevistas que voy a ir haciendo a personas muy interesantes para que compartan con vosotros todo lo que la ciencia está descubriendo y que, bueno, como os he comentado antes, por la idea de Jean-Pierre Garnier Mallet, pues que solo circula por las revistas especializadas y que a nosotros nos llega o nos llegará de aquí un montón de años. Así que entre todos vamos a hacer posible que esas noticias que de verdad sirven para que nuestra vida sea mucho mejor lleguen cuanto antes mejor. Un abrazo y felicidades, Argentina. Gracias por recibirme con los brazos abiertos y gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta ahora.